Bueno, lo vamos a decir fuerte, así nos despertamos. A ver, fuerte, ¿cuál sigue? Mansedumbre. Vamos a sacar. El próximo fruto del Espíritu es la mansedumbre. Y si tuviéramos que definir bíblicamente el concepto de mansedumbre, podríamos decir que es gentileza, amabilidad, apacibilidad, humildad, dulzura. Es la actitud humilde y amable que permite la sumisión en medio de las ofensas, libre por completo de cualquier deseo de venganza. Es todo lo opuesto a la violencia y a las explosiones de ira. Saben que el Nuevo Testamento nos ayuda a entender un poquito qué es la mansedumbre. Y hay tres actitudes que podemos ver que nos reflejan más claridad para poder entender este fruto. El primer aspecto de la mansedumbre es que la mansedumbre es sumisión a Dios y a su voluntad. Es un versículo que se mencionó anteriormente, pero Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Eso somos escogidos de Dios. Y un aspecto de la mansedumbre es que nosotros nos sometemos voluntariamente a su voluntad en nuestra vida. Esta palabrita también aparece en Santiago 1:21, que dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Otro aspecto de la mansedumbre, ¿sabes cuál es? Que una persona mansa tiene un corazón que escucha el consejo, que es humilde, que recibe la palabra con una actitud de querer ser enseñada por ella. Es otro aspecto que tenemos de la mansedumbre. Salmo 25, 4-5 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Si queremos verdaderamente que Dios nos guíe, que nos enseñe el camino que debemos seguir, si queremos conocer el buen juicio, si queremos tener sabiduría y entendimiento, debemos ser mujeres mansas. Debemos tener corazones dispuestos a escuchar el consejo, a ser enseñadas por la palabra, a ser humildes para recibir el consejo de la palabra. Pero otro de los aspectos de la mansedumbre es la consideración de los demás. En Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La persona que carece de mansedumbre, ¿sabes qué hace? Juzga rápidamente a los demás. Es rápida para saltar a conclusiones, es rápida para criticar a otros. Pero una persona mansa es aquella que frena su lengua. Es una persona que no deja escapar las cosas negativas o críticas que vienen a su mente. Es una persona que piensa antes de hablar. Primero considera y deja que Dios refrena y reprima su lengua. ¿Sabes también qué es la mansedumbre? Nos permite gobernar y controlar nuestro enojo cuando somos provocados. Nos permite soportar pacientemente la ira de los demás hacia nosotros. ¿Cuál es la fuente de la mansedumbre? Si ustedes se dieron cuenta, hay algo que se fue repitiendo todo el tiempo, ¿no? Es algo sobrenatural. Claro, es muy difícil sostenerse frente a la ira de los demás. Es muy difícil aceptar con gozo situaciones difíciles en nuestra vida. Es muy difícil muchas veces enfrentarnos frente a la verdad de Dios cuando ella nos confronta con nuestro pecado y tener un corazón enseñable, un corazón que recibe el consejo. La fuente para que verdaderamente la mansedumbre sea auténtica en nuestra vida
Sabemos que es el Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros. No es un asunto de tener una personalidad naturalmente mansa. Algunas personas son naturalmente más tranquilas, ¿no? Calladas o más reservadas. Pero eso no significa que sean necesariamente mansas. No hay nadie de naturaleza mansa de espíritu. La mansedumbre es sobrenatural. Es una expresión del carácter de Cristo. Es parte del fruto del Espíritu. Es una gracia que el Espíritu obra en nuestras vidas. Y ¿saben qué? La mansedumbre es algo importante para Dios. Fíjate lo que dice Sofonías 2:3. Dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. La mansedumbre es algo que debemos buscar, porque para Dios es importante. La mansedumbre no solo la debemos buscar, debemos vestirnos de ella. Colosenses 3:12 dice, ¿no? Recién lo leíamos, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Debemos vestirnos de mansedumbre y debemos seguir la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. No se trata solo de algunos creyentes. Esta es una verdad a la cual todas y cada una de nosotras estamos expuestas y somos desafiadas frente a ellas. Y como cada una de las chicas fue mencionando, Cristo mismo modeló la mansedumbre, ¿no? Conocemos muy bien ese versículo que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre trae beneficios a nuestra vida. ¿Saben cuáles son algunos de esos beneficios? Podemos responder adecuadamente a las personas, aunque quizás ellas no nos traten bien. Podemos responder adecuadamente a las presiones, aunque muchas veces sean muchas, aunque muchas veces sean diversas. Podemos responder adecuadamente a los problemas. Podemos reconocer la providencia de Dios y sus elecciones para nuestra vida de manera genuina. Podemos responder de forma apropiada cuando los hombres nos alaban o cuando nos ridiculizan. Podemos prepararnos para responder de manera adecuada a la pobreza o a la prosperidad. Con la mansedumbre dice la Biblia que viene la paz. Salmos 37:11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La mujer que es mansa se deleita en abundancia de paz, la paz de la mente, la paz del corazón, la paz de las relaciones. Con la mansedumbre viene el gozo. Isaías 29:19, los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Mateo 5:5, las bienaventuranzas. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor? Bienaventurados son los mansos. Esa palabra significa feliz, afortunado, dichosos. Son aquellos que son mansos. La palabra de Dios dice que si somos mujeres mansas, entonces somos mujeres bendecidas. La mansedumbre no es algo que se produce de la noche a la mañana, ¿no? En nuestro corazón. Es un proceso de santificación. ¿Y saben qué es lo precioso? Que Dios nos toma donde nosotras nos encontramos y por el poder de su Espíritu nos conforma, nos moldea y nos da forma. Un corazón manso, ¿sabés qué hice? La mansedumbre. Sí, Señor, en paz y en quietud recibo esto de tu mano, lo que tú traigas a mi vida sin cuestionamientos. La mansedumbre es dejar de resistirnos
a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es rendirnos ante lo que Dios quiere usar en nuestras vidas para nuestro bien. Aunque no sea lo que hubiésemos deseado o planeado, mansedumbre es la actitud que tenemos cuando aceptamos algo que es difícil para nosotras, sabiendo que Dios nos puede y desea ayudarnos. Y el último aspecto bueno, se complicó el último para sacarlo. Ahí está, pero como ustedes ¡uy! Bueno, tiene otro allá, creo. ¿Cuál es el último? La templanza. La última virtud mencionada por Pablo es el dominio propio. La persona que tiene la bendición de tener esta cualidad, ¿saben qué posee? El poder de contenerse a sí mismo. Este es el significado de la palabra en el original. Una definición más certera de la palabra dice que la templanza es el dominio propio y se refiere a la capacidad de refrenar las pasiones y los apetitos. Pablo en su carta de 1 Corintios habla que el creyente que verdaderamente quiere tener victoria en esta carrera de la fe, ¿recuerdan qué dice él? Se abstiene de todo. 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pedro en una de sus cartas también hace referencia a esta virtud. Segunda de Pedro 1:5-6 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y en este pasaje que estamos estudiando, Pablo hace mención a esta virtud. Y fíjate que la da después de haber dado la lista de las obras de la carne, como marcando lo vital de entender que esta virtud es lo opuesto, es lo totalmente opuesto a las obras de la carne. No podemos estar bajo el control del Espíritu y al mismo tiempo ser esclavas de la carne. O caminamos por el Espíritu o satisfacemos los deseos de la carne. La visión bíblica del dominio propio va mucho más allá de la fuerza de voluntad. Uno puede tener fuerza de voluntad y muchas veces lograr cosas, ¿no es cierto? Va mucho más allá de lo que podamos hacer por nuestra cuenta. El dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Necesitamos que el Espíritu Santo le haga frente a las pasiones, a los impulsos y a los deseos de nuestra carne. El creyente cuenta con un poder interno sobrenatural para controlar las obras de la carne. ¿Sabe qué dice la Biblia? Hemos sido crucificados con Cristo. Gálatas 2:20 y Romanos 6:6. Y estamos muertos al dominio y al poder del pecado sobre nuestra vida. Romanos 6:11-18 nos habla en cuanto a esta verdad. Pero los viejos deseos aún están latentes, ¿no? Y muchas veces se dejan ver, fluyen, las obras de la carne salen y se evidencian. Si bien el pecado ya no nos define, no tiene dominio, yo debo procurar vivir a la altura de mi identidad en Cristo. Debo cultivar la virtud del dominio propio en mi vida. Tenemos el poder para a través del Espíritu Santo poder decir no. Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La templanza nos ayuda a reaccionar sabiamente ante cualquier situación, conforme a la ley de Dios y no bajo los deseos de la carne. Y para terminar, qué precioso, ¿no? Que cada uno de estos aspectos del fruto podemos verlos en la persona del Señor Jesucristo. Y la templanza no es la excepción. Alguien dijo, la santidad perfecta posee un control perfecto.
Cristo, en su encarnación, fue la personalización de la templanza y el dominio propio. Él nunca cayó en la tentación ni en la trampa de hacer o decir cualquier cosa que no estuviera de acuerdo con la voluntad de su Padre. ¿Hay algún área de nuestra vida que carezcamos de dominio? ¿Te animás a decirle al Señor, Señor, estoy complaciendo mi carne en esta área? Voy a ser honesta contigo. Esta área de mi vida no está bajo tu control. Es una área que me está controlando, cualquiera que sea. Vos lo sabés. Dile al Señor, Señor, por tu poder, por tus promesas, por tu gracia, cedo el control de esta área, rindo el control de esta área y de todas las demás áreas de mi vida al poder y al control de tu Santo Espíritu. Amén.